Señor presidente, me alegra enormemente que hoy día tengamos tantas voces en este Parlamento para hablar de un tema que hace años atrás muy pocos querían referirse, que tiene que ver justamente con el manejo de estado en ebriedad, sus consecuencias en nuestra sociedad chilena. Tengo el honor de decirlo, y aquí están familiares de víctimas que lo pueden corroborar a través de las redes sociales. Esas son las ventajas que hoy día tiene el Internet, las redes sociales, poder ver quiénes han estado en las causas y quiénes no han estado en esas causas. Porque es fácil de repente dar elocuentes discursos para la galería, pero este tema en particular, señor presidente, fue un tema que comenzamos a trabajar en este Parlamento en el año 2003, y fue este parlamentario que se está dirigiendo a usted, presidente, que en aquel entonces trajo a colación un caso que nos afectó justamente en Puerto Montt, en la zona que yo represento como parlamentario, cuando dos jóvenes de escasos recursos pertenecientes a la comuna de Puerto Varas fueron atropellados por un conductor en estado de ebriedad que se dio a la fuga después de haberlo embestido. Y estos jóvenes, según determinaron los informes del Servicio Médico Legal, posteriormente estuvieron agonizando 4 horas en una cuneta, cuando fueron encontrados ya el día lunes fallecidos. Fue un acto que conmocionó a todo el mundo. No se sabía quién lo había atropellado. Habían sospechas de quién podía ser el que lo atropelló. Cuando se logró determinar que la justicia pudiese ver quién eran las personas que pudieran haber ocasionado este fatal accidente, ya este empresario, porque fue un empresario puertovarino, había mandado al taller el vehículo que había ocasionado el accidente. Y logramos que la justicia pudiese periciarlo. Y ese vehículo, que ya estaba por fuera bien arregladito, ya había tenido los recursos suficientes para arreglarlo de manera express, ese vehículo contenía elementos físicos de los jóvenes en su radiador, pelos, partes de su cuerpo, de su piel, de los jóvenes. Y por eso se logró llegar a quien había ocasionado este accidente. Y fue un hecho que nos conmocionó a muchos. A lo mejor porque eran hijos de personas de escasos recursos, no tuvieron la connotación, como aquí nos han dicho otros colegas, que otros casos. Y ese empresario puertovarino fue condenado a 560 días de pena remitida, o sea, ni un día en la cárcel. Aparte de ello, se le benefició con la intachable conducta anterior y por haber aportado a la familia durante el juicio, creo que 200 o 300 mil pesos, también fue elemento de un atenuante para rebajarle la pena. Una irrisión, una vergüenza. Pero de allí comenzamos a luchar. Por eso yo digo que bueno que hoy día tengamos tantas voces por este tema. Pero lo que quiero decir es que también este Parlamento es responsable de que esto ocurra. No nos hagamos los tontos. No nos hagamos los tontos. Porque lo mismo pasa cuando de repente un animal peligroso, un perro, mata a otra persona. Al otro día están todos los parlamentarios hablando de que hay que sacar la ley de los animales. Y todavía no sale en el Parlamento como 8 años. Entonces no nos hagamos los tontos. El tema del manejo del estado de ebriedad es un tema que hemos puesto en el debate durante largo tiempo, para hacer que la legislación chilena sea mucho más férrea desde el punto de vista de las condenas con quienes cometen este tipo de actos. Porque no es justo en este país, presidente, que el mismo día que se está sepultando a la persona, a la víctima, el ocasionante de ese fatal accidente esté en su casa. Ni siquiera un día preso hoy día. Entonces, en definitiva, tenemos penas que son absolutamente irrisorias. Y es cierto, avanzamos en algunos elementos después de fuertes discusiones aquí en el Parlamento para que al menos se le quitase la licencia de conducir de por vida a este tipo de personas que cometen estos actos. Pero eso no lo es todo. Y por eso yo comparto el dolor y felicito la lucha que ha dado, ¿no es cierto?, la familia de Emilia y tantos otros que han dado una lucha para endurecer efectivamente las penas por este tipo de actos en este país.
Después del caso que he relatado que ocurrió en mi zona, he tenido decenas más que han ocurrido en mi región también, y estoy seguro que eso sigue ocurriendo en el país. Pero se me viene a la memoria un caso que nos ocurrió en Puerto Octay, en donde un conductor con 2,8 alcohol en la sangre ocasionó un accidente que le costó la vida a 4 jóvenes. Y la justicia determinó que no iba a estar un solo día preso, porque él aportó a la familia 100.000 pesos a cada una de las familias. O sea, su aporte en la causa fue de 400.000 pesos. Eso fue suficiente para que los jueces dijeran que era un atenuante en esta circunstancia. Podríamos dar muchos ejemplos más. Pero esto pasa también porque asumamos una responsabilidad, quienes hacemos las leyes. Porque cuando ocurren situaciones de este tipo, todos, ¿no es cierto?, la conferencia de prensa, salir hablando del tema. Pero la otra vez este gobierno asumió un compromiso, presidente. Han cambiado tanto de ministros que seguramente esos compromisos en las carteras después quedan en la nada. Pero aquí los ministros de Educación y Transporte se comprometieron para que el tema del manejo serio y responsable sea un tema de los planes y programas de educación también, desde pequeño. En este país, lamentablemente hay que decirlo, es uno de los países en Latinoamérica donde más fácil, por lo menos hasta hace un par de meses atrás, era lo más fácil sacar una licencia de conducir. Y hoy día, por lo menos, los exámenes teóricos son un tanto más complejos, lo cual no soluciona el problema de fondo. Entonces, seamos responsables. En este Parlamento también hay responsabilidades respecto a lo que ha ocurrido. Pero por lo menos, después de una larga lucha, nos pusimos de acuerdo y sacamos adelante ciertas materias. Yo me quedo con lo que dijo Abun en una parte de su intervención. Cuando él dice cómo opinaban algunos, yo me recuerdo que también en las comisiones de Transporte y Telecomunicaciones algunos decían, pero ¿cómo? Aquí estábamos el diputado García presente cuando llevamos estos temas. Y algunos colegas nos decían, pero ¿cómo le van a quitar la licencia por vía? Y si la persona es un chofer de movilización colectiva, maneja buses, le cortan los brazos. Porque todavía no se concebía que aquí hay un tema mucho más profundo, que tiene que ver con la responsabilidad en el manejo y los efectos que esa responsabilidad ocasiona. Porque estoy seguro, presidente, estoy seguro que el daño psicológico y emocional que tiene una familia que pierde a un hijo, una hija, un familiar directo, producto de un accidente de estado de ebriedad, no se va nunca. No se va nunca. Y es un problema, disculpe que lo diga con todas sus letras, que va a acompañar a esos padres que pierden a un hijo de por vida. Y más aún cuando ven que las condenas son irrisorias. Por eso lo que hace el Senado simplemente es lamentable, porque no comprender el problema de la sociedad chilena, que quiere en este tipo de casos sanciones más ejemplificadoras. En 48 horas la otra vez se subieron 2 millones de pesos sus dietas, sus asignaciones parlamentarias. Tuvieron 4 o 5 meses este proyecto, que es un proyecto que en definitiva la sociedad chilena está pidiendo, y más encima lo envían para acá con modificaciones que nos hacen retroceder de manera violenta en los avances que hemos tenido en esta Cámara. Y eso de verdad lo encuentro lamentable. Y eso que decía la diputada Sepúlveda con tanta fusilidad es cierto, lo decíamos siempre. En este país a veces parece que los temas tienen que ocurrirle a alguien connotado para que sean sacados con la mayor agilidad y se constituyan en leyes express. ¿En cuánto tiempo salió la ley cuando la otra vez nuestros amigos y camaradas y amigos nuestros, pero inscribieron mal a los candidatos, ¿no es cierto?, en una elección parlamentaria? En una semana teníamos lista la ley. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando hay voluntad política de hacer las cosas, se hacen. Y estoy seguro que en este tema, como muchos otros, no hay voluntad política para avanzar con prontitud en los temas que el país demanda. Y vuelvo a repetir el ejemplo de los animales. Ni Dios lo quiera, pero en un mes o 2 meses más ocurre una tragedia y un perro mata a una persona, van a estar 6 parlamentarios dando conferencias afuera, diciendo que tenemos que sacar la ley, cuando la han prometido no solo en este gobierno, sino que también en el anterior. Entonces, en temas que son de país y de la sociedad tenemos que ser mucho más serios. Y este era un tema, presidente, que logramos después de largo tiempo de discusión, de debate, avanzar en las comisiones respectivas y sacar adelante para endurecer las condenas a quienes en definitiva cometen actos que son realmente repudiables y que merecen tener una condena. No es por querer meter a alguien preso entre las rejas, sino que efectivamente porque es un tema que amerita, ¿no es cierto?, también allí una condena que vaya en concordancia con el daño provocado. Y lo que ha hecho el Senado al modificar esto y los avances que hemos tenido es simplemente lamentable, y esperamos que en la comisión mixta esto se pueda revertir por el bien
de las miles de víctimas que tenemos en el país, a pesar de que las cifras indican que han bajado en un porcentaje importante, creemos que podemos avanzar mucho más, pero eso también pasa por educación, como lo he dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Felipe Espinosa. A continuación, le ofrezco la palabra al diputado René García.